haber aceptado nuestra invitación. Hola, buen día. Pues muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Susana y a todo el equipo del instituto. Para mí es realmente un gusto. Si les parece bien, voy a poner una presentación de PowerPoint. Voy a hablar alrededor de unos 50 minutos, si les parece bien, para tener un tiempo suficiente de preguntas, ¿no? Justamente para aterrizar el tema más genérico de la plática de hoy, pensaba hablarles justamente sobre las migraciones irregularizadas en tránsito por México, porque justamente aluden a una serie de procesos de control de poblaciones extranjeras en contextos fronterizos y de violencia, ¿no? Como voy a tratar de detallar más adelante. Me voy a circunscribir específico en términos territoriales, pero también espaciales, porque me parece que eso puede ayudar a dimensionar la forma en la que se construyen y se producen las violencias, ¿no? La primera cuestión que quisiera decir es, voy a hablar sobre todo de las migraciones que vienen en dirección sur-norte, desde Centroamérica y hacia Estados Unidos en tránsito por México, pero sobre todo voy a hablar de las migraciones que vienen del norte de Centroamérica, principalmente de 3 países: Honduras, que es actualmente uno de los grupos étnico-nacionales con mayores volúmenes demográficos, Guatemala y El Salvador. Y voy a hablar justamente en el contexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, porque me parece que ahí podemos encontrar cómo se utilizaron una serie de argumentos securitarios, pero también sanitarios, para incrementar los procesos de violencia y control hacia los migrantes, ¿no? La primera cuestión que hay que decir, además, es que, o el argumento central de esta plática va a ser que los procesos de contención migratoria, particularmente en el caso de México, tienen que ser concebidos en múltiples niveles. Perdón. Primero, se trata de un ejercicio que no solo remite al interés nacional del Estado mexicano en términos del control migratorio, sino que también se circunscribe en una agenda de carácter regional que tiene que ver mucho con cómo Estados Unidos está leyendo los flujos migratorios y cómo los categoriza en relación al origen y trata de controlarlos, facilitarlos o contenerlos, ¿no? La segunda cuestión es que estos ejercicios de control migratorio tienen diversas maneras de expresarse. Yo me voy a basar sobre todo en 2. Son 2 de los que son más comunes, sistemáticos y frecuentes, y que tienen que ver con las deportaciones y detenciones. Como ustedes saben, primero se detienen a los flujos migratorios que no tienen algún tipo de documento migratorio de acuerdo a una serie de procedimientos, ¿no? Y de algunos de ellos después se les deporta. Pero el eje fundamental aquí es entender que esto se trata de algo mucho más elaborado que solo el ejercicio de una ley migratoria, ¿no? El argumento central es que se trata de acciones políticas, ¿no? Que permiten justamente eh, criminalizar y controlar los flujos migratorios. Y como veremos en estos 2 niveles, en el nivel de México, como un país soberano que tiene una política migratoria específica, pero también a nivel justamente de lo que pasa en términos de cómo se conjunta México y Estados Unidos en términos de una región y de un régimen fronterizo regional, como lo mostraré más adelante, ¿no? Y la tercera cuestión del argumento tiene que ver con que esto acontece sobre todo de manera muy selectiva en términos territoriales, ¿no? Lo que encontramos generalmente cuando hay este tipo de discursos sobre los procesos de control migratorio, es decir, cómo ciertos estados detienen a ciertas poblaciones extranjeras en función de su condición migratoria, es que se habla de narrativas como si los países fueran una especie de bloque homogéneo, ¿no? Como si fueran muros o como si fueran vallas, grandes vallas. De facto, lo que encontramos es que el sistema es mucho más elaborado y que se vale de una serie de dispositivos muy específicos, es decir, hay lugares que se vuelven claves para estos ejercicios de control. Y en este sentido hay digamos, dos lugares que son claves, que es frontera sur, la frontera México-Guatemala, y también frontera norte, la frontera México-Estados Unidos. Y dentro de estas fronteras, como les señalaré más adelante, también hay lugares específicos, no se da un comportamiento generalizado, es decir, observamos que hay ciertos lugares donde estos flujos se concentran y ahí es también donde se focalizan las estrategias de control, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que las fronteras, por un lado, las fronteras no son estáticas, ¿no? Pueden cerrarse, fortalecerse,
que además pueden leerse además en términos, como dije, no solo de vallas y muros, sino también en términos de acciones del Estado, como pueden ser las detenciones y las deportaciones, y que además tienen una expresión territorial muy selectiva, ¿no? Que se da en términos muy acutados de ciertos lugares, que también esto lo mostraré con mucho detalle más adelante. Entonces, en este sentido, yo les propongo una ruta muy clásica en la exposición. Por un lado, contextualizar cuál es la migración a la que nos estamos refiriendo, porque es una migración importante y hay que analizarla. En otro momento, en un segundo momento, desde dónde estamos contextualizando los procesos migratorios, es decir, la idea de que las migraciones son procesos que son mucho más allá que la mera movilidad de las poblaciones a través de las fronteras y que implican procesos que tienen que ver desde las causas estructurales hasta la relación que cierto Estado establece con otra población extranjera que no es la de sus ciudadanos, ¿no? Y que, como veremos, tiene múltiples salidas. Y en este sentido, nos vamos a dar cuenta también que las fronteras juegan un papel fundamental, por lo menos en estos escenarios de contención migratoria. En este mismo sentido, les voy a hablar brevemente de cuál es el encuadre metodológico, es decir, cómo vamos a hacer esto, con base en qué datos. Y aquí básicamente me voy a remitir a una serie de datos oficiales de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno mexicano. Son datos que se recogen desde hace año con año, desde hace más de una década, desde hace más de 10 años, y que además permiten observar esto en términos de las diferentes entidades federativas, estados, en el caso de México, ¿no? Como ustedes saben, México se compone de varios de estos estados. Por supuesto, me voy a centrar en los estados que están en las fronteras, porque como les comentaba, lo que vamos a observar en unas gráficas y mapas que les voy a mostrar es que hay un claro proceso de concentración, ¿no? Esto se da de manera muy selectiva en términos del territorio nacional. México no es tan grande como Brasil, pero como ustedes saben es bastante más grande que varios de los países de Centroamérica, y en ese sentido los procesos suelen acontecer con dinámicas de selectividad geográfica muy acotada. Y en esta medida también mostraré cómo estas fronteras son territorios de la violencia, porque una de las cosas que mostraré de manera un poco más marginal es cómo estos ejercicios de detención y deportación implican frecuentemente la transgresión a diversos derechos humanos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el respeto al derecho de refugio, en México es derecho a refugio, el respeto a tener una serie de condiciones dignas en el caso de los migrantes, es decir, hay una tipología de derechos humanos que claramente tienen los migrantes y que generalmente en estos escenarios de control migratorio caracterizados por la criminalización, es decir, por leer a los migrantes como gente que incurre en un delito por carecer de algún documento o haber hecho un procedimiento político administrativo, se justifica el hecho de que no se respeten una serie de derechos, pero como veremos, esto de cualquier manera implica una serie de agravios a ellos y de violación a sus derechos humanos, ¿no? Y finalmente concluiré mostrándoles, que esta es, digamos, como la parte más robusta, cuáles fueron estos cambios, ¿no? En las detenciones y deportaciones, cómo se comportaron en el territorio nacional y cómo se articuló esto en relación a dos cosas: al contexto de la pandemia y el uso que se hizo de la pandemia para robustecer ejercicios de control migratorio, sobre todo en Estados Unidos y Centroamérica, pero que por el lugar geoestratégico de México se articularon con una política y un régimen fronterizo regional, ¿no? Que implica a Estados Unidos, México y el norte de Centroamérica, ¿no? Es decir, esta es también una de las ideas ejes del argumento central, que es que hay que ver, si bien analizar de manera específica, acotada y en múltiples escalas lo que pasa en México, esto no puede entenderse si no es en términos de una lectura regional de las múltiples relaciones que hay entre estos tres grandes países, ¿no? Muy bien. Bueno, dicho esto, me voy rápidamente al contexto, ¿no? La primera cuestión es que, como ustedes saben, me voy a ir un poco rápido para no quitar mucho tiempo. Como ustedes bien saben, América es uno de los continentes que tienen una serie de procesos migratorios muy, muy intensos,
Y dentro de los procesos migratorios que se encuentran en las subregiones de América, sin duda, uno de los corredores migratorios más importantes, el más importante del mundo, es el que enlaza tal cual desde Centroamérica, pero que articula desde Sudamérica, ¿no? Con migraciones que vienen Colombia, Venezuela, etcétera, que sube por el corredor migratorio del Istmo Centroamericano, que cruza por México y quiere llegar a Estados Unidos. Bien saben ustedes que Estados Unidos es el principal destino de migrantes del mundo, ¿no? Desde hace varios años, tiene varias decenas de personas que son de otros orígenes étnico-nacionales, y en ese sentido, este es un corredor migratorio muy, muy importante, no solo en términos de los flujos, sino también en términos de la diversidad de los perfiles migratorios, ¿no? La migración centroamericana no es una migración reciente, es una migración de varias décadas. Yo me voy a acotar en este caso exclusivamente a la migración del norte de Centroamérica, que es la migración de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Como ustedes saben, esta es una migración que, repito, tiene una historicidad específica, aunque particularmente la guatemalteca y la salvadoreña tienen historias más largas, ¿no? La guatemalteca tiene que ver justamente con los procesos de terrorismo de Estado que hicieron los diferentes gobiernos de Guatemala en represión a una serie de movimientos de carácter revolucionario, y que esto propició diversos flujos migratorios hacia Estados Unidos y la creación de redes. En el caso de El Salvador nos encontramos con un escenario similar. Recordarán que cuando se dio el proceso de insurgencia revolucionaria y después la guerra de contrainsurgencia, se articularon diversos flujos migratorios bastante importantes hasta Estados Unidos en diversos puntos, entre otros el suroeste norteamericano, ¿no? Y la migración hondureña es una migración un poco más reciente, pero en los últimos años ha sido muy voluminosa y muy visible. En las caravanas migrantes que ustedes han visto mediáticamente en 2018, en 2019, pero también en pandemia, los hondureños juegan un papel muy importante. Es de Honduras, sobre todo de puntos como la ciudad de San Pedro Sula, donde salen varias de las caravanas, y es de alguna manera también una migración mucho más precarizada, porque las otras dos migraciones tienen de alguna manera redes ya establecidas y varios de ellos ya cuentan con familiares y conocidos en Estados Unidos, ¿no? El segundo rasgo fundamental que menciono acá es que se trata de una migración de carácter forzado, y que tiene causas histórico-estructurales, ¿no? Es decir, esto hay que entender un debate muy interesante sobre la migración, que reside en considerar que la migración es un epifenómeno que está derivado de una serie de condiciones materiales específicas. En el caso de las migraciones del norte centroamericano, encontramos que las causas son fundamentalmente económicas en los tres países. Esto puede variar en relación a los porcentajes de cada país, pero en los tres países encontramos que las causas económicas son las más importantes, y con causas económicas me refiero fundamentalmente a dos procesos importantes. La primera es salarios insuficientes, ¿no? Es decir, salarios insuficientes articulados a un creciente proceso de encarecimiento de la vida, que también esto está vinculado justamente al tipo de giro del modelo económico que se dio, recordarán, desde finales del siglo pasado y durante el presente, donde encontramos que el neoliberalismo ha acentuado la pobreza y la desigualdad, ¿no? Entonces, esta es una de las causas fundamentales de carácter económica, los salarios insuficientes. La otra gran causa muy vinculada a la primera es todo el deterioro productivo de las de economías que giraron más en torno al libre mercado, ¿no? Y entonces aquí lo que encontramos es que hubo una reducción de la oferta real de empleo, y esto ha generado escenarios justamente muy proclives a los contextos de expulsión migratoria. Esta es, digamos, la primera causa, la más frecuente. Las otras dos causas, no menos relevantes, aunque no tan numerosas como la primera, son la sociopolítica, que en este sentido, aunque es diferenciada, remite fundamentalmente a contextos de violencia de diverso tipo, ¿no? Desde carácter intrafamiliar hasta conflictos sociopolíticos o el actuar del crimen organizado, ¿no? Esto, repito, también es diferenciado por cada uno de los países, pero es algo que está muy presente y se ha documentado. Por ejemplo, en México ha habido una serie de informes de una organización, una red de organizaciones migrantes, la Redodem, que ha dado cuenta desde hace más de una década de cuáles son algunas de estas principales causas, además de la prolífica producción de diversos colegas del norte de Centroamérica que abonan a esto, ¿no? O el grupo de
también de Daniel Villafuerte y María García, que han mostrado justamente cuáles son estos contextos. Y a estas dos causas principales, económicas y sociopolíticas, se suman las medioambientales, los impactos que generan eventos como huracanes, sequías, etcétera, ¿no? Quizás dos de los eventos más drásticos que ustedes recordarán, de alguna manera que tienen que ver con la relación entre población, territorio y medio biofísico son los huracanes Eta y Ota que se dieron a finales del 20, ya en el pleno contexto de la pandemia, y que golpearon el istmo centroamericano y generaron que esto se acentuara todavía más, ¿no? La otra cuestión que, perdón, que es importante destacar es que se trata de una migración justamente por su carácter forzado, es decir, porque la gente tiene que salir debido a que no puede o no tiene las condiciones adecuadas. Este es justamente el debate de la migración forzada, es decir, es aquella migración que obedece a causas que no dependen de la voluntad de los migrantes y que además implican una serie de violaciones a sus derechos humanos. Tiene que ver justamente con algo que va a generar en términos de la tipo de migración que se va a dar, ¿no? Y el tipo de migración que se va a dar en estos contextos es justamente una que se caracteriza por no tener documentos migratorios, ¿no? Como ustedes saben, la documentación migratoria es un proceso más o menos largo, elaborado y que cambia de país a país. Es decir, la necesidad de que tú tengas que entrar a un país con una visa depende de la relación entre estos dos países y generalmente implica una serie de trámites, más el trámite suplementario o previo del pasaporte. Entonces, como verán, se trata de escenarios muy precarios donde no es posible pensar que se den este tipo de migraciones con documentación migratoria. Esta condición de no portar documentos migratorios implica además que va a ser una, perdón, una migración muy precarizada, ¿no? Muy expuesta a diferentes procesos de violencia y exclusión. Ahora, los otros dos rasgos importantes, de esta migración es el carácter regional. Como ustedes saben, la mayoría de estas migraciones pretenden llegar a Estados Unidos. Esto obedece a dos motivos fundamentales. Es decir, México se vuelve principalmente un país de tránsito, un país que enlaza, bisagra, ¿no? Que articula. Y quieren llegar a Estados Unidos, como les decía, por dos razones principales. La primera de ellas es la diferencia salarial. Esto es algo que ha documentado bastante bien diversos investigadores y que tienen que ver con la diferencia entre niveles de salarios y niveles reales de desarrollo en términos de las condiciones materiales de vida. Y es el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en términos de lo que ganan de manera neta, en términos de salarios reales, no se compara o no puede ofrecer competencia ni con lo que pueden ganar en México ni lo que pueden ganar en Centroamérica. Para que se den una idea, el salario mínimo en Estados Unidos está arriba de $10 la hora, 10, $12 la hora, y un migrante que trabaja 6 días a la semana por más de 8 horas puede fácilmente ganar entre $2,000 y $3,000 o más, dependiendo de en qué trabaje y cuánto gane. Y como ustedes ven, este tipo de salario no puede acceder digamos, en ubicaciones que estén en México o en Centroamérica, ¿no? Y además hay que decirlo, muchos de estos migrantes envían remesas, ¿no? Entonces, la posibilidad de enviar dinero obviamente se incrementa si ganas en dólares, ¿no? Finalmente, la última característica que quisiera destacar del contexto, que es una característica fundamental, es lo que les había comentado. Por el tipo de configuración que comenté, las causas, la manera en la que salen, el tipo de tránsito que van a tener y que detallaré más adelante, son migraciones que están claramente expuestas a violencias de diverso tipo, sobre todo en dos niveles. Por un lado, desde los grupos del crimen organizado y actores individuales que lucran con los migrantes. Por ejemplo, en este sentido, los informes de la Redodem han dado cuenta que los 3 delitos más frecuentes son robo, extorsión y secuestro. Y si se fijan, todos están relacionados con la obtención de dinero del migrante. Pero también hay una variedad grande de delitos que van desde la trata de personas, abusos y violaciones sexuales, hasta la privación de la libertad y la vida, ¿no? Que son menos frecuentes, pero que también acontecen. Y esto ha sido, les digo, documentado desde hace más de 10 años.
Claro, estos procesos se dan de manera diferenciada en función de los países de origen, tránsito y destino, ¿no? Muy bien, ahora lo que me gustaría comentar es un poco cuál es el encuadre desde el cual vamos a ver la forma en que estas migraciones son controladas por el Estado, tratan de ser controladas, porque también es cierto que los migrantes como sujetos sociales tratan de remontar siempre estas condiciones, ¿no? El primer encuadre que les voy a decir es esta idea de que la migración, como vieron, y esto es fundamental para entender tanto las migraciones como a los migrantes y las políticas migratorias, es un proceso que tiene que ver con algo mucho más profundo que solo la simple desplazamiento de personas de una frontera a otra, ¿no? De lo que se trata en el fondo es de que la migración es una estrategia para lidiar con una serie de necesidades irresueltas en los países de origen. Y en este sentido es fundamental entender cuál es la dimensión histórico-estructural, es decir, las condiciones materiales que propiciaron esto. Ya las comenté más o menos en términos muy concretos, pero esto es una discusión que se ha dado mucho en términos de los debates de migración y desarrollo. Desde Delgado y Márquez, con la teoría de la economía política de la migración en la Universidad de Zacatecas en México, hasta, por ejemplo, Stephen Castells en Estados Unidos, que justamente lo que tratan de ponderar con esto es la forma en que la migración se produce en relación con una serie de procesos de desigualdad, de falta de derechos y de condiciones muy precarias, ¿no? La segunda dimensión que es fundamental en términos de leer la migración como un proceso forzado de carácter socioeconómico y político reside en lo que les decía, en reconocer el papel de la articulación regional, porque esta es otra cosa que se dice poco en algunos abordajes, pero que es fundamental, así como hay causas estructurales que remiten a la forma en que estas poblaciones salen, así también hay dinámicas de carácter macro en las cuales estas poblaciones se insertan de manera muy específica en diversos nichos productivos de las economías globales asentadas en el primer mundo. Es decir, la migración funciona también porque hay un mercado laboral insuficiente, perdón, digamos, un grupo de trabajadores, o sea, la oferta real de trabajadores en países globales del primer mundo tiene un serio proceso de reducción, ¿no? Es decir, la curva, la estructura demográfica de países como Estados Unidos, pero también Alemania, Inglaterra, Francia, ya no les da para tener la cantidad suficiente de trabajadores que necesitan, y en específico de trabajadores manuales, en actividades diversas, que van desde la agricultura, la construcción, labores de cuidado, servicios, etcétera, ¿no? Y entonces estas migraciones del sur global se articulan muy bien con esta necesidad, y lo que encontramos es un complejo circuito, ¿no? Donde estos migrantes entran a cumplir una función específica muy, muy relevante, y que además también, y se dice poco, son trabajadores mal pagados, claramente precarizados, y además que son claramente desechables en términos de lo que hacen los empleadores. Esto en términos fácticos genera un proceso de incremento de la ganancia muy claro, porque al migrante no regularizado que está trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, sea mexicano o en este caso del norte de Centroamérica, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, se le paga menos, no se le dan a cabalidad sus derechos sociales, y además es alguien que no tiene propiamente el estatus de un ciudadano, ¿no? Entonces, eso hace que esta situación precarizada genere una serie de réditos suplementarios al empleador, ¿no? O sea, de facto, los trabajadores migrantes irregularizados, es decir, sin documentación migratoria, generan un proceso de mayor acumulación de riqueza, ¿no? Esto se sabe, o sea, en números concretos, además de todas las otras beneficios que dejan en términos de los países de destino. Por ejemplo, el consumo, si ustedes consideran que Estados Unidos tiene decenas de millones de migrantes, imaginen ustedes cuál es el volumen de consumo de estos. Generan también un proceso de rejuvenecimiento demográfico que no está cumpliendo estos países, ¿no? Y finalmente también generan algo de lo que han discutido los teóricos de la economía y el desarrollo, y es todo el proceso de producción de la mano de obra, es decir, todo este proceso mediante el cual un trabajador nace, crece, se capacita, se vuelve una persona productiva, es algo que a ese país no le cuesta. El migrante llega como un trabajador dispuesto a trabajar, que ya está
con una serie de habilidades y capacidades, y que toda este proceso productivo de fuerza laboral, de trabajo vivo, como dirían los colegas de economía de la política de la migración, no es algo que le costó al país de destino, ¿no? Un poco esto para rebatir esta idea muy perniciosa de los migrantes como gente que solo transgrede marcos jurídicos, cuando en el fondo sabemos que es mucho más elaborado, ¿no? Y esto es algo en lo que voy a entrar en esta segunda parte del marco teórico. Y tiene que ver con dos cosas fundamentales. La primera es la idea de que la irregularización de la migración y la ilegalización es una producción que genera el estado de tránsito y el estado de destino. Como ustedes saben, son los países los que deciden a qué nacionalidad le piden un visado y a cuál no. Entonces, en este sentido, lo que trata de hacer, por ejemplo, la autonomía de las migraciones, es pensar que los migrantes no tienen una condición esencial de irregularidad, ¿no? Sino que esa condición de irregularidad se gesta ahí, justamente en la medida en que cierto Estado nacional pide ese tipo de visa, ¿no? Pide ese tipo de visa a ese tipo de origen étnico nacional, ¿no? Y no la pide a otro, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, varios europeos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, pero sí la necesitan los mexicanos y los centroamericanos. Como ven, aquí hay un proceso claramente diferenciado, ¿no? Y entonces, en este sentido, la irregularidad y la ilegalidad, en otro sentido, la produce el Estado en la medida en que demanda ese tipo de requisitos, ¿no? Este es como el primer eje. La segunda es, hay que pensar la política migratoria a través del uso de fronteras como dispositivos que no siempre son rígidos, ¿no? Que pueden ser móviles en términos de cómo se manifiestan. Tradicionalmente nosotros pensamos las fronteras en términos de la configuración de los estados nacionales y en términos de límites entre dos estados nacionales en términos del ejercicio de la soberanía. Esto no quiere decir que no sea así, tampoco quiere decir que no haya una infraestructura material, sí la hay, siempre la hay, pero como ustedes saben, ninguna frontera está completamente tapiada o es un muro absoluto. Tienen en ciertos lugares infraestructura física, muros, mallas, garitas, pero también tiene otras formas de generar fronteras, ¿no? Y esta es justamente lo que veremos más adelante en términos de pensar cuáles son estas acciones clásicas que tienen un tiempo importante ocurriendo y que además no tienen esta dimensión tan materialmente tangible, ¿no? Entonces, la idea es justamente pensar las fronteras como construcciones diacrónicas, ¿no? Que cambian históricamente. Es decir, una frontera en un momento puede tener una garita, luego puede tener un gran muro y luego puede volver a tener una garita, ¿no? O no puede tener nada, por ejemplo. Digamos, les comento dos ejemplos importantes. Por mucho tiempo la frontera Tijuana-San Diego fue una frontera que era relativamente porosa. En los 90 se generaron una serie de políticas migratorias norteamericanas muy agresivas y se empezaron a colocar vallas y muros, ¿no? Esto ha ido creciendo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en lugares como el desierto de Altar. En el desierto de Altar era una frontera bastante fluida, un desierto tal cual, pero que en función del cambio de rutas migratorias luego empezó a generarse dispositivos específicos, desde alambradas y, por ejemplo, la colocación de una especie de tubos hasta operativos de la Border Patrol, ¿no? De la patrulla fronteriza. Entonces, en este sentido, lo que hay que pensar es que las fronteras pueden tener un uso muy importante en términos de la política migratoria y que funcionan como dispositivos de contención migratoria, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se expresa? Se expresa por lo menos en tres procesos que acontecen en el caso de la frontera México-Estados Unidos y de la frontera sur de México, la frontera México-Guatemala. La primera es, se ha pensado que las fronteras son puertas, la metáfora es muy mala, pero bueno, de algo sirve, y que se pueden cerrar, se pueden securitizar, ¿no? Y esta idea es volverlas un asunto de seguridad, ¿no? Cerrarlas. Esta es una idea que tiene varios lustros, varios años, y que remite mucho, el origen de esto, aunque hay antecedentes previos, tiene que ver con los atentados del 2001 en Estados Unidos. Como ustedes recordarán, hubo mucho una retórica de que había que cerrar las fronteras porque por ahí podían entrar grupos delictivos extranjeros, ¿no? Cuando se sabe que esto no ocurrió así, ¿no?
Es decir, el cierre de fronteras no necesariamente es un ejercicio efectivo para estos ejercicios securitarios de seguridad nacional, ¿no? Pero es una retórica que ha estado ahí y que se ha vuelto cada vez más frecuente. Es una retórica, por ejemplo, que usó mucho Trump y que, como veremos, se usó mucho en pandemia. La otra cuestión es lo que se ha llamado externalización de fronteras. Esto obedece, como ustedes saben, a esta serie de políticas mediante las cuales un Estado termina haciendo las funciones de control migratoria de manera explícita o no explícita que le corresponden a otro. El ejemplo muy claro de este es, por ejemplo, el caso de México. Cuando México hace un incremento de la contención migratoria a través de una mayor detención y deportación de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, realmente lo que hace también es evitar que lleguen hacia Estados Unidos. Entonces, la idea de externalización de fronteras es justamente esta metáfora de cómo una frontera se recorre desde un punto hasta otro, ¿no? Y entonces hay diversos colegas que consideran, por ejemplo, que la frontera sur de Estados Unidos se ha recorrido hasta la frontera México-Guatemala, en relación a que México ha alineado su política migratoria, sobre todo frente a estos grupos, no solo, pero frente a estos grupos, y entonces, así como los norteamericanos detienen y deportan estos grupos, México tiene la misma tendencia, ¿no? Incluso la puede robustecer. Y en este sentido lo que encontramos, como ven, es un régimen fronterizo de carácter regional, ¿no? Que no solo tiene que ver con lo que pasa en frontera sur o en frontera norte, en el caso de México, sino que alude justamente a este complejo que va desde Estados Unidos hasta también, por ejemplo, el cierre de fronteras en Guatemala, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuál es el eje entonces? El eje es pensar, en este caso, que hay una forma muy específica de frontera, muy importante, que ha sido poco visibilizada, pero que tiene un grado muy importante y efectivo en términos de los procesos de control migratorio, de contener a las poblaciones, ¿no? Y que son justamente las detenciones y las deportaciones. Como ustedes saben, esto está en el marco de las leyes, en este caso mexicanas, y obedece a la idea de que si hay alguien que no cuenta con una serie de documentación que se le requiere, se le detiene, pero siempre que se le detiene, hay que decirlo, tiene una serie de derechos. Y también en función del procedimiento que se le siga, puede o no, se decide si se le regresa a su país de origen, ¿no? Hay una tendencia a pensar a que estos son meros actos jurídicos, es decir, es un ejercicio de la ley, no hay más. En el fondo sabemos que esto es mucho más elaborado. Primero, la ley es una construcción histórica y sociopolítica. Las leyes no tienen un carácter universal. Sabemos que esto cambia, ¿no? Les pongo un ejemplo de cómo ha cambiado una política migratoria específica en el caso de Estados Unidos. Durante buena parte del siglo pasado estaba la ley de pies mojados. Ustedes recordarán que era si un migrante cubano llegaba vía el mar a Estados Unidos, se le abría rápidamente un proceso para regularizar su situación, ¿no? Era una política muy selectiva que tenía Estados Unidos en relación a países que no consideraba afines. Esta ley cambió hace varios años ya. Entonces ahora un cubano que llega, se le pide todo un proceso jurídico como se le pide a otro, ¿no? A un venezolano, a un haitiano, a un mexicano. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, vean cómo incluso la detención y la deportación no es mucho más que un ejercicio jurídico. Remite a todo un andamiaje político que está detrás. Y eso es por eso, en el caso del norte de Centroamérica, encontramos que hay una lectura tan estigmatizada y peyorativa de estos migrantes. Una lectura que, como veremos más adelante, no obedece al proceso real. Porque aquí hay una cosa que yo no dije y que ahora aclaro. En el caso de estas tres naciones, mucho del incremento de los flujos migratorios tuvo que ver con el papel de Estados Unidos en la región. En el caso de Guatemala y de El Salvador, recuerden que el intervencionismo militar de Estados Unidos jugó un papel clave. Estados Unidos apoyó el terrorismo de Estado en Guatemala y Estados Unidos apoyó la guerra de contrainsurgencia en El Salvador. También, como saben, respaldó el golpe de Estado en Celaya. Eso es a nivel del aparato de seguridad nacional militar norteamericano. Pero en términos de la intervención política y económica,
como ustedes saben, jugó un papel clave en el apuntalamiento del modelo neoliberal en la región. Y como se sabe, hay una relación clara entre el neoliberalismo y el incremento de la desigualdad, la pobreza y la falta de empleos, así como los bajos salarios. Entonces, lo que acontece, si se fijan, es un proceso muy elaborado donde las migraciones no solo tienen genealogías y causas histórico-estructurales de décadas, sino donde además los ejercicios políticos de contención migratoria de los países del norte global, en este caso Estados Unidos, son muy selectivos y tienen una carga que no reconoce la responsabilidad histórica que le corresponde, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, hay que leer las deportaciones y las detenciones, en el caso mexicano, justamente en el marco de la política regional de Estados Unidos antiinmigrante, y hay que leerlos justamente como actos políticos que tienen la finalidad de controlar la migración. Es decir, no es esta idea muy neutra y objetiva de que yo solo aplico la ley, no. Lo que nosotros encontramos es que, curiosamente, el mayor número de detenciones y deportaciones son de migrantes que Estados Unidos no quiere que lleguen a su territorio, ¿me entienden? Entonces, las deportaciones y detenciones en México más numerosas son de estas nacionalidades, de estos orígenes étnicos nacionales, ¿no? Que en el caso de la pandemia son fundamentalmente, repito, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, pero que últimamente se ha complejizado, ¿no? Y entran también venezolanos, haitianos, etcétera, ¿no? En este sentido, quizás también habría que decir que las bases metodológicas en las que me voy a centrar tienen que ver sobre todo con estos reportes de la Unidad de Política Migratoria. Son unos reportes que les comento muy brevemente para ya entrar en detalle. Son una serie de reportes que se levantan de manera anual, pero que también hay registros mes por mes, es decir, la anualidad es el acumulado del mes y que además se diferencian por los estados. Entonces tú puedes saber a cuántos migrantes detuvieron, por ejemplo, en la parte sur de México, en Chiapas, ¿no? A cuántos migrantes de qué nacionalidades y a veces de qué edades. Es un registro muy importante porque nos da una radiografía de quiénes están en México, quiénes pasan, quiénes hacen también otro tipo de procesos que se quieren quedar en México, pero es una serie de información muy sistemática y regular que nos dan una visión interesante sobre esto y que además, como les comenté, se relevantes desde hace más de 10 años, ¿no? En este sentido, los datos que provee el Estado son importantes. Ahora bien, ya para entrar en detalle, lo que les quiero mostrar es justamente cómo qué pasa en el contexto de la pandemia con las deportaciones y con las detenciones y deportaciones. Pero para esto hay, digamos, dos cosas que es importante entender. La primera es, como ustedes saben, antes de la pandemia, hubo dos cosas muy importantes para entender el panorama regional. La primera es Estados Unidos todavía con la administración Trump, tuvo una serie de medidas muy agresivas, muy agresivas. La primera fue la política de tolerancia cero, que ustedes recordarán fue la división de familias. Eran todas aquellas familias que entraban por el sur de Estados Unidos, de diversos orígenes nacionales mexicanas, pero también hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas. Separó a las familias. La otra medida fue una cosa que se llamó el programa Quédate en México, que esto consistía en un programa muy agresivo que lo que hacía es, si tú querías solicitar asilo en Estados Unidos y llegabas por México y eras, por ejemplo, hondureño, lo que tú tenías que hacer es esperar tu proceso de asilo en México. Ibas y venías. Por ejemplo, es un proceso muy largo, entonces tú ibas, pero hacías el proceso en Estados Unidos. Esto fue una modificación, esto antes no pasaba. Antes tú lo que hacías es, si llegabas ahí, decías que querías solicitar el derecho de asilo, esperabas en Estados Unidos, detenido y tal, pero esperabas en Estados Unidos, ¿no? Ahora no, con los programas Quédate en México, esto no pasó. Y la otra cuestión que fue importante fue que en México también hubo una serie de medidas que tuvieron que ver sobre todo con las caravanas migrantes. Las caravanas migrantes fueron un ejercicio muy interesante porque representaron una forma en la cual los migrantes mostraron su capacidad de acción política. Las caravanas, como ustedes saben, lo que trataban de hacer era protegerse en el caminar colectivo, ¿no? Hacerse visible y que fueran menos susceptibles al, al crimen organizado y poder transitar con mayor seguridad, ¿no? Pero también, como saben, el gobierno norteamericano presionó inmediatamente al gobierno mexicano, sobre todo ya en 2019, cuando las caravanas ya llevaban
poco más de 6 meses, y lo que hizo fue amenazar al gobierno mexicano de poner aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos. Entonces el gobierno mexicano tuvo un cambio de perspectiva y envió una serie de fuerzas de seguridad al sur del país, que esto hasta la fecha sigue, ¿no? Entonces ahí observamos que hay un recrudecimiento de esta dimensión regional. Y la otra cuestión que es importante, y me centro ya en el eje del argumento central, es lo que pasó en pandemia. En pandemia, como ustedes saben, sí hubo varios países que cerraron fronteras. Uno fue Estados Unidos, cerró fronteras con un argumento muy torpe porque como ustedes recordarán, Trump realmente no tuvo una política federal efectiva de contención de la epidemia del COVID, ¿no? O sea, lo delegó a los estados, realmente no creía que era un problema serio, ¿no? Pero sí cerró las fronteras. Entonces esto habla de una contradicción. Y además sabemos que al inicio de la pandemia los casos en Estados Unidos no entraron por migración irregularizada, entraron otras vías, vía aérea, etcétera, ¿no? Como ustedes saben, la pandemia en el caso de Estados Unidos, como en el caso de México, vino, no llegó vía terrestre, no llegó vía terrestre, ¿no? Pero en ese escenario lo que hizo Trump fue, mediante una acción ejecutiva, volver a aplicar el título 42, que es un título, se siguió aplicando el programa Quédate en México, que les digo que es lo que obligaba a la gente que pide derecho de asilo a estar en México, la que entraba por la frontera sur de Estados Unidos, pero se sumó el título 42, que el título 42 es una política coyuntural que lo que permitía es negar el acceso de los migrantes, pero completamente, es decir, no permitirles ninguna entrada ni derecho de asilo, rechazarlos, ¿no entienden? Esto evidentemente viola una serie de marcos jurídicos. Si el programa Quédate en México ya violaba una serie de marcos jurídicos del propio Estados Unidos, el título 42 con mayor razón, ¿no? Pero lo que también vamos a observar, como vamos a mostrar más adelante, es que si bien el primer año hubo un decrecimiento de los procesos migratorios por la pandemia, esto fue esperado por los efectos de la pandemia, el cierre de fronteras, etcétera, vamos a ver que en el segundo año hubo un cambio muy drástico y en el tercero todavía más, ¿no? Pero estas dos medidas, tanto el título 42, el programa Quédate en México, como el cierre de fronteras, nos muestran otra vez esta dimensión del régimen fronterizo regional y nacional. México se encontró en este escenario, ¿no? Y entonces, en este sentido, les presento lo siguiente. Miren, este es un mapa, ya nos vamos a centrar justamente en el caso de las detenciones y deportaciones. Por cuestiones de tiempo me voy a centrar más en las detenciones, ¿no? No todas las detenciones derivan en deportaciones, pero un porcentaje muy elevado sí, ¿no? Un porcentaje muy elevado, más del 70-80%, ¿no? Entonces, lo que observamos, si se fijan, es que es lo que les decía al inicio del argumento. México, en tanto territorio de tránsito, se vuelve un dispositivo de contención. Lo que ustedes observan acá son los distintos países. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí ven el mapa y la flechita, ¿no? Lo que ustedes observan en estos colores son los países de origen, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador. El color más fuerte es el que más migrantes aporta, ¿no? Y en el caso de México observamos un proceso similar. Si ustedes se fijan, el mayor número de detenciones se da sobre todo en Chiapas, un poquito menos en Tabasco y a lo largo de toda la ruta migratoria. Si se fijan, estas son algunas de las principales rutas migratorias. Y además, si se fijan, en frontera norte hay también un proceso de concentración importante, sobre todo en Coahuila y Tamaulipas, ¿no? Los colores más intensos obedecen a los lugares donde hay mayor número de detenciones. Estas gráficas de arriba lo que muestran es la mitad más pequeña nos muestra el 2020. El 2020 en general vamos a observar un proceso de reducción. Esto fue esperado por el inicio de la contingencia sanitaria, pero en el 21 observamos un claro repunte. Esto se va a ver más claramente en las gráficas que les voy a mostrar. Y en la gráfica de PAI lo que ustedes observan es la diferencia por origen étnico nacional. Los amarillos son hondureños y los otros dos son salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Que como ustedes saben, los hondureños son los más representativos. Esta es una gráfica interesante, miren, aquí lo que observamos es lo que les decía.
observamos que estamos hablando ahorita solo de detenciones de los migrantes del norte de Centroamérica sin documentación migratoria. Como ustedes observan, del total, la mayoría se centra en las fronteras norte, que es el azul, y en la frontera sur, que es la que tiene color naranja. El acumulado es el verde. Y como van a ver, esta es más indicativa, como ustedes van a ver, de los totales nacionales, las dos fronteras, por ejemplo, en el caso del 2020, acumulan más del 70%, ¿no? En el caso del 2020. En el caso del 21, la reducción, la proporción se reduce, pero como se fijan, es la gran mayoría. Estamos hablando de más de 100,000 de los 142,000 del 2021. Como les decía, en el caso del 2020 hay una reducción. Esto fue derivado de la pandemia, esto es obvio. En general lo que observamos es que los flujos migratorios en general se redujeron, se contrajeron en 2020, los que tenían documentación migratoria y los que no tenían. En el caso de los migrantes del norte de Centroamérica que transitaban por México, aconteció exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el 2021, si se fijan, hubo un claro repunte. Y entonces aquí hay una cuestión que es fundamental y es la idea de que se pensó que la pandemia iba a reducir los flujos migratorios y esto no aconteció. El primer año sí, pero después de los primeros meses se incrementó y esto también era relativamente previsible porque muchas de las fuentes de empleo de las poblaciones precarizadas se vieron impactadas. Entonces, frente a un escenario de mayor pobreza, menores trabajos y menos salarios, la migración se incrementó. Y entonces, lo que observamos también, si se fijan, es una cosa muy interesante. En el caso de México, observamos que realmente no hubo tampoco, como ven, hay un número importante de detenciones en frontera norte en 2021, también en frontera sur, casi el doble que la del 20, y se duplicó prácticamente el acumulado nacional, es todas las detenciones, ¿no? De los migrantes del norte de Centroamérica. Lo que observamos, si se fijan, es que no hubo de facto una reducción de la capacidad de acción del Estado para hacer detenciones y tampoco deportaciones. Entonces, esto lo que nos implica es que más allá de solo, es decir, que dentro del escenario mermado del actuar del Estado como de otras instituciones y grupos sociales, realmente la contención migratoria jugó un papel muy importante y siguió teniendo una prioridad específica, sobre todo en relación con lo que pasaba en Estados Unidos. Y además, como vamos a ver, bueno, esto no lo voy a decir en detalle, pero hay una serie de informes sobre migración, derechos humanos y migración durante la pandemia, y lo que observamos es que los lugares donde más se concentró procesos de violación a los derechos humanos de los migrantes en pandemia son frontera norte y frontera sur. Por ejemplo, los informes de la Redodem dan cuenta de que hubo muchísimos migrantes varados en frontera sur que estaban ahí, ¿no? Sus trámites migratorios no pudieron llevarse a cabo, los que querían pedir, por ejemplo, visas humanitarias para tratar de llegar a Estados Unidos, pero además los que eran detenidos y deportados por el contexto de la pandemia justamente no tenían ni los protocolos sanitarios, no tenían ni acceso a alimentación y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se documentó de las mujeres y los niños que no tenían las condiciones específicas como grupos vulnerables específicos, ¿no? Como ustedes saben, cuando hay un proceso de detención, a las mujeres y a los niños y a las familias se les tendría que dar un espacio propio para que se respeten sus derechos. Esto no aconteció. Hubo también el caso que fue importante de una serie de colectivos de derechos humanos que interpusieron una queja y denuncia para que a los migrantes detenidos que no tuvieran las condiciones sanitarias adecuadas, es decir, que no se cumplieran los protocolos sanitarios. En México hubo todo una política federal muy importante en términos de protocolos sanitarios, gel, cubrebocas, el distanciamiento social, etcétera. Es decir, hubo una serie de medidas que se tenían que cumplir. Este grupo, este colectivo de derechos humanos, lo que dijo fue, si no se pueden
bueno, interpuso una denuncia y un proceso jurídico correspondiente para que si no había estas condiciones se liberara a los migrantes, porque además no solo se transgredían sus derechos, los que tienen con o sin pandemia, sino en el caso de pandemia, si no tenían estas condiciones del protocolo sanitario, se les exponía a contagio, ¿me entienden? Y se liberó efectivamente en algún momento del 20, durante el segundo semestre del 2020, se liberó a varios, pero estos procesos siguieron continuando. Ahora bien, en el caso de las deportaciones, lo que aconteció fue que también se deportó a muchos de estos migrantes de manera express. Como ustedes saben, hay una cosa que es importante en términos de las deportaciones, y es cuando tú deportas a alguien como un estado nacional de tránsito, de destino, tú tienes que tratar de garantizar de que no estás deportando a ese migrante a un lugar donde su vida corra riesgo. Esto es un principio jurídico internacional. Es decir, si tú sabes que alguien huyó, por ejemplo, de una amenaza de muerte porque un grupo específico le dijo, si te vuelvo a ver aquí, voy a atentar contra tu vida, hipotéticamente tú no lo puedes devolver a su lugar de origen, porque tú lo estás devolviendo a una situación de claro riesgo. Y este fue otro de los principios que todo el deseo de aquellos que querían pedir, por ejemplo, eh, asilo en el caso de Estados Unidos, en la frontera México-Estados Unidos, o refugio en el caso de la frontera sur de México, ¿no? En el caso de las deportaciones, como ustedes ven, son un poco menos que las detenciones, pero están muy cerca. Y esto es importante porque lo que les voy a mostrar más adelante es todos estos migrantes, o sea, si ustedes hacen el acumulado de los deportados del norte de Centroamérica, por ejemplo, 77,000 en el 17, 110,000 en el 18, nos damos cuenta que aquí hay varias centenas de miles de migrantes, perdón, ya me fui al otro, varias centenas de miles de migrantes que no llegaron a Estados Unidos, ¿no? La deportación tiene que ser leída siempre en articulación con la detención, porque primero los detienen y luego los deportan. Entonces, si se fijan, tanto las detenciones como las deportaciones son un ejercicio muy efectivo en el caso de los migrantes del norte de Centroamérica, en el caso de la pandemia específico, pero también años antes, para evitar que lleguen a Estados Unidos. Y esto es algo que va muy acorde con lo que les decía, la forma en la que Estados Unidos ha impactado la política migratoria mexicana, ¿no? Y finalmente, como ya llevo hablando un poco más de 50 minutos, si quieren vamos cerrando. Me voy a cerrar en 2 minutos, en 3 minutos con 2 láminas. La primera cuestión es que, como ustedes ven, hubo un serio incremento, está aquí, entre el 20 y el 21, ¿no? Hubo un serio incremento. Entonces, esto nos habla de que los flujos migratorios no se redujeron de manera sostenida durante la pandemia. Y además nos hablan de algo que es importantísimo, que es la agencia migrante. O sea, los migrantes no van a detenerse porque les pongan muros y vallas, ¿no? Esto es una cosa que es importante y fundamental. En el debate público de la migración, se sigue pensando que los migrantes no tienen ni agencia, ni capacidad, ni derecho. Y lo que nos muestran los propios migrantes es que son sujetos sociales que quieren mejores condiciones de vida. La segunda es, como ustedes vieron, las detenciones y las deportaciones no se dan de manera homogénea es decir, ni homogénea, ni espacial, ni temporalmente. Aquí, como ven, las fronteras, tanto la norte, pero sobre todo la sur, se vuelven dispositivos fundamentales para entender cómo se da el control migratorio. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿eh? Si ustedes ven los registros de Estados Unidos, ellos usan otra metodología. La frontera sur es el gran acumulador para ellos. La frontera sur, que es el complejo, digamos, regional, frontera norte, México, frontera sur, Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto lo bajamos, tenemos las fronteras, ¿no? Frontera norte, frontera sur, pero en las mismas fronteras, como les mostré en el mapa, hay estados que se vuelven claves, como Chiapas y Tabasco en el sur, o por ejemplo Tamaulipas y Coahuila. Para que se den una idea, entre Chiapas y Tabasco acumulan más de todas las detenciones y deportaciones, mucho más de la mitad de la frontera sur. Entonces, este ejercicio selectivo lo bajamos, lo podemos bajar de manera muy precisa. Ahora bien, esto se da también en algo que se dice poco, y es las estrategias de control migratorio están vinculadas a las rutas.
Y esto debate una idea interesante que tienen diversos autores, desde algunos colegas del Colegio de la Frontera Norte hasta ciertos autores de la autonomía de las migraciones como Tizianos, que lo que dicen es, las migraciones también y los migrantes también de alguna manera impactan los procesos de control y política migratoria. Una vez que empiezan las caravanas, se generan las caravanas migrantes, nuevas políticas de contención migratoria se generan, como el envío de fuerzas de seguridad al sur de México, por ejemplo, o el uso selectivo de algunas, por ejemplo, de infraestructura migratoria en determinados estados, ¿no? Yo no lo mostré aquí, pero hace 15, 20 años, las rutas migratorias, se los pongo acá de manera muy rápida, hace 20 años, las rutas migratorias eran acá, por el oeste de México, y después cambiaron, como ven, se recorrieron para acá, ¿no? Entonces, hay una idea muy interesante que es, también hay una mutua determinación entre migrantes, política migratoria, que puede ir y venir, ¿no? De la misma manera, las caravanas, si se fijan, fueron una respuesta a una serie de condiciones de migración muy adversas, ¿no? Y finalmente cierro con esto. Lo que les decía, si ustedes se fijan, México se vuelve un dispositivo bueno, las fronteras, sobre todo las fronteras norte y sur, se vuelven un dispositivo de contención migratoria muy efectiva. Son decenas de miles y a veces centenas, si hacemos el acumulado de varios años, son centenas de miles quienes no llegan a Estados Unidos porque son detenidos y luego deportados. Y cerraría diciendo dos cosas nada más. Hay que entender esta compleja relación entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y los gobiernos del norte de Centroamérica, en especial Guatemala, y cómo esto se relaciona con una serie de procesos muy agudos, como la represión a las caravanas, el hecho de que se reduzca el refugio, el derecho al refugio, y la criminalización de los migrantes, así como las muertes migrantes también, ¿no? Cierro diciendo, urge un cambio de la manera en la que se conciben los procesos migratorios. Hay que reconocer que los migrantes son sujetos sociopolíticos que recurren a la migración como una estrategia para sobrevivir y para tener una vida digna, y que es imprescindible que se les dé un lugar importante en el debate público, nacional, regional y global, en términos de cómo se atienden los procesos como las migraciones. Muchas gracias.